¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos un día más, una noche más a Los Intocables en Distrito Televisión en este primer día de diciembre, jueves 1 de diciembre de 2022. Un día que ha venido muy cargado en cuanto a la actualidad política, se han debatido a lo largo de toda la tarde y por supuesto, como no podía ser de otra manera, con la mayoría social comunista apoyada en... Aquí sí lo podemos decir, porque aquí no va a venir Meritxell Batet ni Alfonso Rodríguez de Celis a quitarnos la palabra, apoyado en filoetarras, en golpistas, en secesionistas y otra gentuza del mismo pelaje. Han decaído todas las enmiendas a la totalidad que la oposición había presentado para evitar que se perpetrara esa reforma del Código Penal y que pues se eliminara, que es la pretensión del figura, el delito de sedición. Ha sido un pleno muy intenso, luego les hablaremos de esto y de algunas otras cosas, de la insostenible posición, un día más, ¿qué le vamos a hacer? No es ninguna novedad, pero es lo que hay, de Irene Montero y del ministro Marlaska, de alguna cuestión más que, mira, para esto no veníamos preparados en los últimos días, hemos tenido bastante, pero claro, parecemos nuevos, se acercan las elecciones. ¿Qué suele pasar? ¿O qué es una de las cosas que suele pasar cuando se acercan las elecciones? Joder, pues que la gente empieza a recibir sobres con balas. ¡Guau! Les suena, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que toca son sobres con artefactos, pequeños artefactos, como decían antes en los 80 y los 90, los que nos hemos hinchado a hacer información antiterrorista, artefactos de fabricación casera, bueno, o pirotecnia, como ha dicho hoy el secretario de Estado de Seguridad, y algunas referencias económicas también que les comentaremos. Antes de presentarles a la mesa, les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también pueden vernos desde cualquier rincón del mundo a través de Internet, y para ello cuentan con dos direcciones: www.eldistrito.es y www.distritotv.es. También nos pueden encontrar en nuestros canales de YouTube, Patreon, patreon.com/distritotv y en Dailymotion /distritotv. También en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y nos pueden enviar mensajes a un teléfono que van a ver ahí sobreimpresionado, el 669-728-673, con el mensaje "Quiero información", el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Pueden descargarse nuestras aplicaciones para sintonizar con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store, y también un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que también pueden vernos desde la plataforma Roku si están o si viven o residen o se encuentran en los Estados Unidos, donde tenemos un público creciente. Les cuento también que el intestino aloja una estructura. Y como les digo, pues esta ha sido la tarde. Al final todo tiene que ver. Llevamos una semana parlamentaria pues extraordinaria, ¿no? Se nos está quedando un país, la izquierda, los socialcomunistas, el zurderío, el zurdaje mugroso, como dice mi querido Pedro Luis Pedrosa, que se lo voy a presentar dentro de unos segundos, pues está rabioso, está venido arriba, porque ya pues están caldeando cada vez más el Parlamento y creando un clima de confrontación, de abierta confrontación en la calle, que es donde ellos se mueven como pez en el agua, ¿no? Incendiando las calles, embriscando a la gente, iba a decir otra cosa, utilizo el término castellano embriscar, y creando, pues, acusando a quienes no piensan como ellos, a quienes no comulgan con ese credo totalitario y con esa ideología asesina que se ha llevado por delante en el último siglo y medio a 100 millones de personas, pues acusándolos de fascistas, es la palabra de moda, ¿no? Fascista, y de crear violencia política y no sé qué más estupideces, ¿no? Ya han visto que el momento cumbre, de momento, el minuto de oro lo tuvo el otro día la paisana, que sigue ostentando la titularidad del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y esta tarde, pues bueno, pues ha habido más de lo mismo, bronca, lío, etcétera, a cuento de esa reforma del Código Penal que lo que plantea es directamente cepillarse el delito de sedición. ¿Por qué? Pues porque es una exigencia que le han planteado al figura los golpistas, de los que depende, igual que los filoetarras, pues le plantean otras cosas. Por cierto, esto de filoetarras ya sabéis que no se puede decir en el Congreso porque llega el vicepresidente primero, además es un tío de Sevilla, ironías de la vida, Alfonso Rodríguez de Celis, y le retira la palabra a Patricia Rueda, una diputada de Vox, o a quien quiera que estuviera en ese momento en uso de la palabra. Sin embargo, Irene Montero puede llamar pues lo que le dé la gana, a los del PP prácticamente les acusa de violadores, de fomentar la cultura de la violación y dejar caer también que la Policía Nacional tiene mucho que ver también en el fomento de la cultura de la violación, porque está ya en modo morir matando. No voy a utilizar más expresiones porque, pues en fin, vamos a intentar ser suaves durante los próximos días, aunque creo que se nos entiende todo perfectamente. Está ya
fuera de control. Iba a decir otra cosa, pero Irene Montero está ya fuera de control. Y lo peor es que el figura no es que la apoye, cuando menos traga, porque sabe que si se carga a la ministra de Igualdad, a él es al único al que no le da igual cargarse a esta señora que tienen ustedes en sus imágenes, porque se carga el gobierno. Hay quien dice ya, en una tesis un poco más alambicada, que en el fondo lo que está deseando es tener una excusa fuerte, y esta puede ser una de ellas, para romper el gobierno de coalición e incluso adelantar las elecciones, las próximas elecciones generales, que tocarían en diciembre o en enero de 2024, al 28 de mayo y hacer un superdomingo electoral. Bueno, esto ya es política ficción. Vamos a ir por partes de momento y vamos a contar lo que hay y lo que ha habido en el Congreso. Es esto, también la petición de reprobación de la señora Montero y del señor Marlaska por mentiroso, por mentir, que es una de las peores cosas que puede hacer un político, y además en sede parlamentaria. Y hablaremos también dentro de un ratito pues en fin, pues cuando en una casa hay fuego y alguien grita fuego, la gente sale corriendo y busca la primera puerta, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Javier Lambán, diciendo que ojalá el líder del PSOE hubiera sido el señor Fernández, un asturiano muy digno, al que laminó el figura, que no hace prisioneros, y no Pedro Sánchez. Esta mañana, hace unas horas, se ha desdicho, bueno, no se ha desdicho, ha dicho lo de siempre, que es que le interpretamos mal. Don Luis Asúa, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de verte. ¿Le ha llamado usted fascista 2 o 3 veces a lo largo del día? A mí sí, a mí media docena me caen al día, pero bueno, me da igual. Es que si no te lo llaman, Luis, algo estás haciendo mal. Sí, que a veces es una cosa rara. Don Luis Magán, buenas noches. Buenas noches, gracias Eurico. por venir. Y Pedro gracias Luis, a ti por invitarnos. por Dios, un honor el teneros aquí. Pedro Luis Pedrosa, ¿cuántas veces te han llamado hoy fascista a ti? Luis III, porque Luis y Pedro Luis, entonces. Tengo de tres. puro Luis hoy en Más la bonitos mesa. que un San Luis. Tenemos una mesa hoy más bonita que un San Luis. Cuando no lo hacen, me siento mal. Estás mal, ¿no? Me siento mal. Pasa lo que a mí. Siento que estoy faltando estoy incumpliendo mi deber. Te pasa lo que a mí. Cuando no eres trending topic, por llamarte fascista o cualquier estupidez de estos niñatos que como no tienen otro pito que tocar, cobrarán algún subsidio del Estado y viven todo el día en redes, pues insisto, si no me llaman fascista también, a mí y a tantos y tantos buenos amigos, que lo que somos es demócratas y amantes de la libertad y enemigos, por supuesto, del totalitarismo comunista, me siento mal. Ese día estoy como de mal rollo. Vamos a saludar, y ahora enseguida os doy la palabra y empezamos a ventilar los asuntos del día, a Teresa Gómez, que ya la tenemos ahí conectada. Teresa Gómez, OK Diario, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, ¿te han llamado fascista un par de veces o 3 en lo que va de día? En lo que va de día, por el momento no, pero a lo largo de la semana sí, unas cuantas. Bueno, entonces... Entre ellas, por llevar la mascarilla con la bandera de España. Ah, sí. Claro, Sí. porque como este zurderío mugroso odia la bandera de España, no son tan cínicos. Que, ojo, Eurico, es mucho mejor que te llamen fascista que te llamen comunista, que hay muchos que se sienten Claro. orgullosos de calificarse como comunista cuando el comunismo tiene más muertos a sus espaldas que el fascismo. Está claro, y además luego tienen la jeta, el cinismo y la cara dura de cemento armado, dura la cara, otras cosas, en fin, no lo sé, de decir que es que algunos nos apropiamos de la bandera de España y de los símbolos nacionales, ¿no? Si es que a ellos les repugnan, sacan el trapo morado ese ilegal en las manifestaciones, el trapo ese de la bandera republicana y algún símbolo más completamente fuera del ordenamiento jurídico vigente. Teresa, ¿cómo has visto la sesión de esta tarde en el Congreso? Se está elevando la temperatura por momentos y a mí la impresión que me da es que la izquierda, como decía Zapatero, nos interesa crear tensión. Vengo repitiéndolo varios días, recordando aquel impagable corte, aquel micrófono abierto que le terminó de hundir la carrera a Iñaki Gabilondo, que después de haber sido Dios 40 años, pues, en fin, ha emborronado el final de su carrera periodística mintiendo, como demostró durante el 11M. Nos interesa crear tensión, decía Zapatero. Están creando tensión en el Parlamento para llevarla a la calle. Quedan pocos meses para unas elecciones municipales y autonómicas y un año para unas generales muy importantes, que probablemente les expulsen de Moncloa, y van a poner toda la carne en el asador. Y no van a dudar, Teresa, en sembrar toda la violencia que puedan en las calles. Es mi impresión. No sé tú cómo lo ves. Sí, yo también lo veo exactamente igual. Yo, desde el punto de vista jurídico, Eurico, a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que aquí lo que está haciendo el gobierno es una ilegalidad realmente, porque la eliminación del delito de sedición lo hacen a través de proposición de ley, cuando debería haber sido a través de proyecto de ley, y lo hacen con un único objetivo, que es evitar
que los órganos consultivos como el Consejo del Estado y el Consejo General del Poder Judicial se pronuncien sobre esta barbaridad, ¿no? A mí me consta que 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial ya ha escrito o tiene escrito un informe sobre las deficiencias jurídicas con respecto a la eliminación del delito de sedición y qué consecuencias podría acarrear esto para un futuro, ya no solamente para un futuro, sino para un futuro muy cercano, que es como la situación de los prófugos de la justicia, Carles Puigdemont y compañía, ¿no? Entonces, en este informe, que es privado, pero que se hará público en los próximos días, me cuentan que los vocales, que son expertos, como bien sabemos, en el mundo judicial, pues ellos lo que dicen es que se va a crear un espacio muy grande entre lo que es el delito de rebelión y el delito de desórdenes públicas, creando así un vacío legal dentro del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces ellos proponen que efectivamente el delito de sedición habría que modificarlo, habría que cambiarlo actualmente, pero lo único que habría que hacer es cambiarlo de título, es decir, está en el título de los desórdenes públicos, pues llevarlo al título de la rebelión, porque en realidad es eso, es una rebelión. Lo único en lo que se diferencia de rebelión es que no se utilizan armas, ¿no? Entonces, de esa manera no habría confusión de cara a Europa a por qué pedimos la extradición de Carles Puigdemont y de los demás prófugos de la justicia por el delito de sedición, y así Europa tampoco confundiría este delito con el de desórdenes públicos. Entonces, al final, lo que va a ocurrir es legalizar un futuro golpe de Estado, que es lo que quieren hacer desde el Gobierno, y por eso entre sus proyectos está el asaltar el Tribunal Constitucional. Está claro, por eso quieren controlar el Tribunal Constitucional, por eso, y también, pues hombre, si de paso ya consiguen quitarle el marrón de encima a alguno de sus amigos o conmilitones de los que han metido la mano en la caja, pues fenomenal. Te robo un minuto más. ¿Cómo ves la posición política de Irene Montero? ¿Insostenible? ¿Va a morir matando? ¿Está ya? Iba a decir por segunda vez lo que no he querido decir la primera. Está fuera de control esta chica ya. Bueno, Irene Montero es una marioneta, tanto Irene Montero como Ione Belarra, de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias, aunque se ha retirado del foco de la política, él sigue estando en política a través de estas dos políticas, ¿no? Con las que tiene una íntima amistad y relación, ¿no? En el caso de Irene Montero. Entonces, está desatada porque está capitaneada, como bien digo, por Iglesias, y está siguiendo esa estrategia. Yo lamentablemente creo que todavía Podemos y los miembros de Podemos tienen mucho recorrido judicial. ¿Por qué Pablo Iglesias ha querido quitarse de la primera línea política? Pues por lo mismo que le hizo Juan Carlos Monedero. Cuando ya empiezan varias instrucciones y varias investigaciones a apuntar a al presunto delito de financiación ilegal y quiénes estaban en la cabeza en ese momento y quiénes presuntamente pudieron cobrar un dinero de una procedencia no muy lícita, lo que hacen es retirarse. Y esto lo hemos visto, como bien digo, también con otros políticos que eran la primera línea de Podemos. Siguen estando, por supuesto. Juan Carlos Monedero nunca se fue. Pablo Iglesias tampoco se ha ido. Entonces, al final, Irene Montero y Ione Belarra es un puro reflejo de las medidas que estaría llevando ahora mismo a cabo Pablo Iglesias si fuera vicepresidente del Gobierno. Teresa Gómez, responsable de información de Tribunales de OK Diario. Muchísimas gracias por tu análisis, tu valoración y por habernos dedicado estos minutos. Cuídate y hasta dentro de unos días. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Teresa. Un abrazo. Don Luis Asúa, están fuera de control y sí, es una marioneta, claro, con quien no tiene una íntima relación de amistad Pablo Iglesias. Pero estos tíos van a morir matando y ahora estoy hablando completamente en serio. Me llamarán fascista, bocazas y lo que les dé la gana. A mí me está empezando a dar, no miedo, ¿no? Pero esto se va a poner bastante mal. Van a caldear mucho la calle. Sí, bueno, ellos van a seguir esta tónica o política de confrontación total, pero yo creo que lo que hay que empezar a pensar es si Pedro Sánchez no está intentando cargarse a Podemos desde dentro, porque o verdaderamente ya el hombre ha perdido completamente
el sentido de la realidad, o a lo mejor lo que está es haciendo el abrazo del oso. Es decir, vamos a dejar a Montero, que en cualquier país del mundo ya se habría ido, con la primera salida o la primera reducción de pena de un solo violador. Llevamos como 40, llevamos ya, ¿no? Más o menos. Sí, son varias decenas, sí. 36. 46. Sí. Pues yo creo que lo que va a dejar es que esto marine. Él quiere volver al bipartidismo y con un Podemos, pues eso, en los 15, 20 diputados. Y bueno, es que tampoco tiene... Sí, yo siempre digo, claro, como yo he sido asesor y cosas de estas en esas cosas, digo, yo si estuviera en Moncloa ahora, en mi desesperación, ¿qué haría? Pues probablemente algunos estarán diciendo, bueno, vamos a dejar que esto marine, que estalle completamente y el PSOE sea el voto útil verdaderamente de un bloque grande de la izquierda, limpiamos el mapa electoral español y a esperar que el PP pues dilapide otra mayoría absoluta como hizo Rajoy. Pues a lo mejor es eso lo que está buscando. Yo tampoco creo... O sea, no es un partido tonto el PSOE, ¿eh? Está en manos raras, pero no es un partido tonto. Entonces, la verdad es que yo lo que veo es la falta de iniciativa de la derecha. O sea, ante esto, yo creo que deberíamos estar en la calle todos. Hoy ha habido una bronca porque al parecer unos de Vox se han acercado en el Congreso a la protesta que había convocado el PP. Entonces, pues yo lo que creo es que el domingo tenían que haber estado todas las fuerzas que no son socialistas o que no son de izquierdas y verdaderamente recuperar la iniciativa. Porque a estos hay que darles duro, ¿eh? Hay que darles duro. Hay que Felipe se fue, que Felipe era mucho más duro que Sánchez y se fue con mucha dureza. Y Rajoy a Zapatero pues prácticamente lo quitó de en medio. O sea, el pretexto fue que se iba, pero tampoco tenía muchas posibilidades de ganar. Entonces yo creo que hay que darles duro, muy duro. Hay que darles duro, Luis Baget. ¿Tú crees que está perdiendo demasiado tiempo la derecha en seguir pues con sus piques, con sus líos internos? Y aquí no voy a tomar partido, ni por PP ni por Vox. Los de Vox y tú más, los del PP y vosotros más y tal y no sé qué, ¿no? Cuando... Coño, tenemos una amenaza muy seria. Luis ha puesto el dedo en la llaga. Es decir, aquí hay un enemigo y solo un enemigo. Pero es un enemigo que ahora mismo tiene una posición, porque dispone del poder, del boletín oficial del Estado, y está dispuesto a hacer mucho daño y a morir matando. Y sí, pues yo coincido. Parece que la derecha está un poquito, al verlas venir, perdiendo el tiempo peleándose entre ellos. Son tiempos complicados, son tiempos inciertos, difíciles. Una aclaración, perdón, no eran 46, son 43. Por lo menos 43. A mediodía de hoy eran 43. En cualquier caso es inasumible. Que hubiera una sola. Sí, verdaderamente lo que tú dices, porque victimizar todavía más a las pobres víctimas a consecuencia por parte de quien las tendría que proteger más, que es el Ministerio de Igualdad, es increíble. Con respecto a la derecha, bueno, vivimos tiempos, como decía, inciertos, y luego hay una variable que desactiva de alguna manera, por lo menos a nivel popular, a nivel de la ciudadanía, a nivel del ciudadano medio, digamos, en los mensajes del Partido Popular, que es que el señor Feijóo no es diputado del Congreso, del Congreso de los Diputados, y la Cámara, esa ventana de información permanente que es el Congreso de los Diputados, y más en estos momentos que tenemos una serie de, como hemos visto esta tarde en el Congreso, una serie de leyes que se están discutiendo que son determinantes. Con respecto al tema de lo que se ha votado esta tarde, están desarmando al Estado. Le están desarmando al Estado contra aquellos que van a intentar explosionarlo, contra aquellos que van a intentar romperlo. Y ponemos un ejemplo, fíjate, justo coincide esa votación que se ha celebrado esta tarde con, si no me equivoco, ayer en Estados Unidos se condenó por sedición, se condenaron a 2 de los asaltantes, de los muchos asaltantes, detuvieron a 40 personas, bueno, detuvieron a 900, 40 fueron encausados, y 2 de esos individuos que asaltaron el Congreso, que hubo 5 muertos, creo recordar, el Capitolio, a consecuencia de la victoria de Biden, han sido condenados por sedición que la contempla la Constitución americana, y que tienen una pena de hasta 20 años. Todavía no ha dictado el juez, digamos, un poco la pena real que va a ser, pero con ello quiero decir que nosotros, a consecuencia de este gobierno, este gobierno débil, este gobierno socialcomunista, que de alguna manera tiene que pagar peajes, pero pagar peajes que se han pagado a lo largo de toda la transición, pero que estos son peajes
casi, yo diría que son absolutamente inasumibles. A quien les mantiene, en este caso a los independentistas catalanes, hace que vivamos una situación de verdad muy inquietante. Están desarmando el Estado. Te voy a dar la palabra, Pedrosa, pero antes te voy a caldear un poquito porque quiero mostraros de hace unas horas, pues de momento, las últimas declaraciones de esta chica que jamás debería haber llegado a ser, no ya ministra, cualquier cosa mínimamente seria fuera del dignísimo trabajo de cajera, que creo que era su única experiencia laboral. Últimas declaraciones de hace unas horas de Irene Montero, más madera, siguiendo alimentando la caldera, y luego os voy a contar una iniciativa del diputado Pablo Cambronero. Primero escuchamos a Irene Montero. Yo creo que lo importante no es lo que me ocurra a mí. Ya les he dicho muchas veces que la violencia política no va a parar, que va a ir cada vez a más. Lo importante no es lo que me ocurra a mí, lo importante es que consigamos seguir conquistando avances y derechos feministas. Lo importante es que todas las mujeres sepan que tienen un gobierno que está de su lado. Lo importante es que ninguna feminista con esas campañas de violencia política piense, bueno, mejor vamos a quedarnos calladitas, vamos a dejar de organizarnos y de conquistar derechos, porque a lo que se enfrentan las mujeres que temporalmente están en primera línea es a ese ejercicio de la violencia política. Lo importante es el avance en derechos y, contra mí, la verdad, que sigan haciendo lo que quieran. Yo soy muy consciente de que esa violencia política no va a parar y aún al contrario va a ir a más. Muchísimas gracias. Si lo sabrás tú, que no va a parar la violencia política, que eres la que la generas y que además tenéis una hoja de ruta perfectamente articulada. La violencia política, tú estás protegida, eres ministra del Gobierno de España, no voy a entrar en detalles sobre la seguridad que tiene un ministro del Gobierno de España. Lógica, por otra parte, a ti no te va a pasar nada. A las que sí le puede pasar es a millones de mujeres inocentes con un huevo de violadores que has dejado sin querer seguramente, pero que tu engendro de ley ha dejado en la puñetera calle. Ponedme el pantallazo de un escrito de Pablo Cambronero, un diputado bravo, uno de los diputados de verdad con los que hay que quitarse el sombrero, junto con Adanero, con Sayas y bueno, pues también muchísima buena gente de Vox y del Partido Popular. ¿Tenéis el pantallazo por ahí de Pablo Cambronero? Y si no, lo leo yo, el que te acabo de pasar, Inara. Ahí está. Vamos a ver qué dice. El Gobierno, dice el señor Cambronero, ha vuelto a atacar de forma salvaje a quienes son el garante de los derechos de todos. Una campaña del Ministerio de Igualdad, dice él, de Irene Montero, muestra un supuesto exagente de Policía Nacional ejerciendo violencia contra su expareja mujer, llegando a apuntar la idea de la comisión de un homicidio por parte del mismo, usando su arma reglamentaria y tal. Se lo voy a hacer corto, se lo voy a resumir. Como miembro en activo, que es el señor Cambronero, aparte de diputado del Grupo Mixto, como miembro en activo de la Policía Nacional es imposible no reaccionar a tamaña barbaridad, porque es la Policía Nacional quien más y mejor lucha contra todos los tipos de violencia y tiene unidades especiales para la prevención y represión de los delitos de violencia machista. Hace 3 preguntas Cambronero. La primera, ¿está el Gobierno imputando delitos de violencia de género a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Va el Gobierno a retirar el repugnante vídeo en el que imputan delitos a quienes los persiguen y previenen? Segunda pregunta de Pablo Cambronero. ¿Cuánto ha costado esta odiosa campaña contra los miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil y el resto de funcionarios que dedican su vida a proteger a todos los demás? Tercero, ¿va a pedir perdón el Gobierno por esta brutal campaña contra las fuerzas de seguridad del Estado, promocionada con dinero público? 3 preguntas que firma y que están ya presentadas en el registro de la Cámara. Pablo Emérito Cambronero Piqueras, diputado del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. Pedrosa. Dispara contra todos, ¿qué más le está? Dispara contra el Estado porque son enemigos del Estado. Por eso yo digo siempre que Podemos nunca ha sido un partido político. Es otra cosa, y tú conoces muy bien, y todos sabemos a lo que me estoy refiriendo, que introdujeron gentes diversas que confluyeron en una operación muy bien tramada y muy bien financiada, que introdujeron dentro del sistema para reventar el sistema. Bueno, españoles, les voy a decir algo. La España que ustedes han conocido en los últimos 40 años no existe, ¿ok? No existe. No es que nos quede un poquito, no existe. ¿Por qué? Porque la izquierda es como el hijo ruin que le quiere quitar la herencia al padre y entonces dice, bueno, no le voy a dar 1 litro de arsénico, pero le voy a dar 2 miligramos cada día. Se lo voy a poner en el café. Y entonces, desde Zapatero y un poco antes, tal vez desde el Doberman, ha venido poniéndole al Estado que le ha amamantado sus 2 mililitros de arsénico cada día. Hoy el Estado está arrodillado y casi moribundo y quienes creen oponerse a la izquierda
creen que pueden seguir jugando con las mismas reglas que habían venido jugando hasta ahora. Eso no es así. Ahí está esa jugada, no recuerdo los nombres exactamente de este magistrado que fue ministro, que lo metieron y entonces quiso forzar una votación adelante. Quieren ya terminar de tomar el control del Poder Judicial. Es un chiste, es una broma de mal gusto. Bueno, es para, como decís vosotros, es para descojonarse de la risa eso de que sesiones de control parlamentario. No existe el control parlamentario desde el momento que el Ejecutivo es conformado por una mayoría parlamentaria que terminan siendo una simbiosis absoluta, terminan agarrándose así como las garrapatas en el lomo del toro, que no se sueltan por nada. Entonces no controla nada, el Parlamento ya no controla nada desde hace mucho tiempo. Y el judicial pues ya está vulnerado. Entonces lo que tenemos instalado es un régimen donde interés de partido, el interés nacional no existe. Y el interés de partido, el interés de gobierno, el interés de Estado es el mismo. Es decir, su sanchidad y quién sabe qué otros intereses espurios ajenos a España que lo controlan a él, son quienes deciden lo que va a pasar por España. Y hay que entender que la izquierda actúa así como el hijo ruin que quiere deshacerse del padre y lo hace por capítulo, porque ellos nunca cesan en su afán. Yo he dicho en otras oportunidades en este programa, cuando la izquierda pierde, intenta destruir el país, pero cuando gana, lo logra. ¿Ok? Cuando pierden, y es lo que... Mira, el poder siempre está amenazado, y es lo que el señor Feijóo desde no sé si desde su galleguidad, y dígame que yo teño familia, son fillos de galegos. Pero tú sabes que tú a un gallego le preguntas, le dices, ¿hace frío? Y el gallego te dice, calor non fai. Entonces, yo no sé si desde esa... peor, o te dice, ¿y usted para qué lo quiere saber? Entonces yo no sé si Feijóo, yo no sé si Feijóo desde ese estilo tan galleguito, él cree que lo van a dejar gobernar, si es que llega. No, le van a incendiar la calle. Bueno, y la señora mentira, digo Montero, lo anuncia. El otro día, con su cara de rabiosa, decía, pero vamos a parar los pies a estos fascistas. Y lo dice acusando de violadores a los policías que son de paso los que le cuidan el casoplón en Galapagar. Sí, la Guardia Civil. La Guardia Civil y la Policía Nacional. Ella dice que va a incrementar la violencia política porque ella y sus acólitos es quienes la van a atizar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición si es que de verdad? Bueno, como en el fútbol o en el tenis, que hay esas faltas que no son... En el tenis hay faltas forzadas, ¿verdad? O en el fútbol, que está el jugador metido en la esquina y entonces agarra y le pega una patada al balón para que le pegue al otro y entonces el córner sea a favor de él. O sea, tiene que forzar al otro a equivocarse. Y para eso hay que dejarse de tibieza y hay que dejarse de timidez y hay que dejar de fingir que se hace oposición y empezar a hacerla de verdad. Nos vamos a publicidad, un minuto, no se vaya, que regresamos en un instante. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno.
Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud, y el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, estaba yo comentando que aquí, si no te llaman en este país, que se llama España, se lo recuerdo siempre al zurderío mugroso, porque les toca las narices mucho este término, ¿no? Pero en este país, que se llama España, si a la buena gente, a los patriotas, a la gente honrada y decente que somos, pues eso, los que no somos como ellos, si no te han llamado antes de las 10 de la mañana, como dice también mi buen amigo Benjamín López, fascista 2 o 3 veces, eres un desgraciado, no eres nadie. No eres nadie. Entonces, esto se ha puesto muy de moda. Preparadme un total de un fulano de Podemos, que creo que es el baranda de Podemos en Castilla y León, un tío que lleva así una melena rubia, larga y tal. Deberían de decir de pequeñito, mamá y las vecinas, que se parecía a Tarzán y adoptó ese aspecto, y de profesión pues es quiosquero, lo cual es una cosa muy digna, ¿no? Y ponedme el total del tal, creo que se llama Pablo Fernández, ¿no? Pablo Fernández, o sea, un don nadie, otro más, elevado a la categoría, pues eso, de líder de Podemos, en Valladolid o en Castilla y León, que protagonizó en las Cortes Regionales de Castilla y León ayer pues un incidente, uno más de los que organizan esta banda, porque estos de Podemos sí que son una banda. Pablo Fernández. Señor García Gallardo Frings, usted encarna lo peor, lo más abyecto de la política. Usted es alguien que profesa con fruición y con delectación la ideología fascista. Es alguien que tiene un discurso racista, machista, homófobo, xenófobo y clasista. Señoría, por favor. Sí. Le llamo al orden y le solicito que retire la expresión. No, para mí el fascismo es una ideología y para mí el señor García Gallardo Frings profesa, sigue y perpetra además a diario los ideales de la ideología fascista, que es una ideología política, Es más, el grupo... Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Me puede llamar al orden todo lo que quiera. El fascismo es una ideología y, en mi juicio, el señor García Gallardo Frings profesa y, además, lleva a la práctica la ideología fascista, que es una ideología, señor presidente. Es una ideología. Le llamo al orden por segunda vez. Si le tengo que llamar al orden por tercera vez, le retiraré la palabra. Yo no voy a retirar lo que pienso. Insisto, pienso que el señor García Gallardo Frings profesa la ideología fascista y que además tiene un discurso racista, machista, homófobo, xenófobo. No tiene la palabra. Bueno, pues esto es lo que... el estrado.
Esto es lo que pasa en las Cortes. Abandone el estrado, esto es lo señor que pasa. Fernández Esto Santos. es una vergüenza y está bien que lo sepa toda España. Señor Fernández Vergüenza. Santos, abandone el estrado. ¿Qué coño sabrá este tío lo que es la ideología fascista si no ha leído un libro su puñetera vida? Este no ha leído ni las revistas que vendía en el kiosco. Alfonso Rodríguez de Celis, insisto, un tío de Sevilla, pero que ahora, pues, en virtud de la alta posición institucional que ocupa, el vicepresidente primero del Congreso le tiene que hacer el caldo gordo a los golpistas, a los secesionistas y a los proetarras, o a los amigos de los proetarras, pues sí le puede quitar la palabra a Patricia Rueda, echarla del hemiciclo y tal, pero a estos tíos no se les puede ni tocar. Hoy se cabreaba mucho, y la traigo a pasear, porque no son demasiadas las ocasiones últimamente que tengo de glosar a Inés Arrimadas. Fíjense, hace unas horas, pues Inés Arrimadas, cómo se vería arriba, y en este caso con toda la razón. Miren, señores del Gobierno, ustedes están haciendo una operación de blanqueo de sus socios. Una operación de blanqueo de aquellos que, como la señora Izpurúa, está condenada por enaltecimiento al terrorismo. La señora Izpurúa ha leído desde esta tribuna un comunicado de ETA. La señora Izpurúa ha leído desde aquí un comunicado de ETA. El señor Otegi está condenado por secuestro y lleva toda su vida en ETA. Desde luego que la diputada y la señora de Vox no dijo la verdad, porque no son filoterroristas. Señora Arrimadas, tiene que terminar, por favor. Bueno, pues ya ven, Meritxell Batet se ha convertido, no recuerdo, yo no sé si era Rafa Latorre anoche o alguien, que me encantó el símil, decía que Meritxell Batet se había convertido, don Luis, en una suerte de redactora jefa, pues que decide los titulares o la colocación de las noticias o lo que se puede publicar o no se puede publicar en el diario de sesiones. Hace unas horas el señor Espinosa de los Monteros pues estaba también bastante brillante diciendo que en realidad los proetarras y los filoterroristas no eran los de Bildu, que era Sánchez y todo el gobierno pleno, claro. Joder, contra hechos es que no valen opiniones. Ahí está el tumulto. Yo fíjate, Batet es la segunda autoridad del Estado. Tercera. No, primera. Bueno, después de Su Majestad el Rey. Bueno, Su Majestad el Rey, primero laica. Sí. Entonces, pero yo creo que hace un papel de lo más peculiar, porque es como el minimalismo. Tú que eres del arte, Luis, es una especie de minimal, pero con una mala leche, pero brutal. A mí me fascina, la verdad, porque yo la pensaba con más enjundia. Pero bueno, volviendo a lo importante que es, yo creo que se hace en una situación tan terrible como la que estamos. Por ejemplo, a lo mejor es filibusterismo o es algo demasiado extravagante, pero está el arma de la... O sea, Feijóo no está en el Congreso de los Diputados, ya empiezan a decir que estamos en la época aquella de Mancha, que en el PP eso sí que existe como gran sombra cuando... O sea, siempre se busca un diputado de jefe de la oposición, siempre porque la experiencia de Mancha fue terrible. Pero tiene la moción de censura, solo necesita 35 diputados, tiene 80, pues puede meter una moción, y es una por... No, puede meter hasta dos por periodo de sesiones, que son 6 meses. Hay un debate. Periodo de sesiones son 6 meses. Se divide el año legislativo en dos periodos de 6. Hasta julio entonces puede meter hasta dos. Se pone de acuerdo con Vox y cada 2 meses o 3 le pueden meter una moción de censura. Y entonces ya tienes a Feijóo de jefe de la oposición, incluso en el Congreso. Entonces yo creo que hay que ir ante una situación tan dramática como la que vivimos, que esto es un indulto como un castillo. Yo creo que al final el Constitucional lo va a tumbar, como casi todo, porque es un indulto absoluto. O sea, se está utilizando el Parlamento para indultar a unos personajes. Es una amnistía. Lo que pasa es que cuando lo tumbe el Constitucional puede haber pasado 5 o 6 años. Bueno, pero ya están fuera, ya están fuera. O sea, la malversación ya está. Nadie va a cobrar, el Estado no va a cobrar. Nosotros, o sea, todo el dinero que se han llevado no lo recuperaremos nunca, porque una parte es nuestra, de los que pagamos impuestos. Luis. Sí, pero el problema no, Luis, el problema no es que del pasado, sino del futuro. Es decir, es que la frase con la que terminaron, Luis, perdona. Para acabar, que no he dado mi mensaje claro. Yo creo que en momentos excepcionales hay que hacer cosas excepcionales. Y a lo mejor meterle una moción de censura cada 2 meses a este personaje se puede hacer. ¿Por qué no? Yo creo que y tenerlo contra las cuerdas y hacer un filibusterismo para que dejen de legislar. O sea, el sí es el mayor ridículo
con las consecuencias más graves que se han hecho en democracia, yo creo que en toda Europa en los últimos 50 años. Es que es un ridículo absoluto. O sea, es decir, es algo más que un todos ridículo. los informes, he sacado una ley abyecta, tiene unas consecuencias terribles. Lo primero que se tiene que ir es esta señora. Pero ¿por qué no se va? Pues ante esta excepcionalidad, pues masacrarlo en el Congreso. Y tienes la llave, una moción de censura, o sea, periódica. Es que dejas el Congreso paralizado hasta que haya elecciones. Pero no lo van a hacer. No, el partido, yo no, vamos, creo, no soy nadie. Los americanos y los ingleses, que tienen una tradición democrática mucho más fuerte que la nuestra, el filibusterismo está absolutamente admitido. ¿Y esto sería filibusterismo? Pues a lo mejor no, y a lo mejor tenemos unas sesiones contra Sánchez muy potentes, donde la gente se da cuenta de que no podemos seguir así. Si no, vamos a tener que acabar pues lo que ¿qué está haciendo Vox? Filoterrorista, lo del otro día de Montero, ¿cómo se llama? El estudio profundo de Pablo Iglesias. Es simplemente señalar lo que todo el mundo piensa. Claro, porque lo único, lo que se ha limitado esta tarde... Pero no nos olvidemos. Te doy y perdona que te he cortado. A Luis Bagán ahora y después a Pedrosa, han reprobado a Irene Montero y han reprobado a Marlaska. Bueno, reprobar a un ministro... Esto es como cuando le das así una toba a un tal, ¿no? Lo que habría que dar es un puñetazo encima de la mesa. Sí, bueno, lo de la moción de censura, o las mociones, yo las creo muy poco probables, entre otras cosas porque el tiempo corre a favor del gobierno. Es decir, estamos en un momento en que de aquí a final de año tiene que haber, como esta tarde ha sucedido, van a discutir y probablemente van a aprobar con matices y tal, van a aprobar varias leyes muy importantes, es decir, la ley trans, si no la tiran para abajo ellos mismos, la ley de la mordaza, esta misma de sedición, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de enero, la mente de todos los partidos políticos, incluido el Partido Popular, va a estar en las elecciones de mayo. Y yo creo que no van a quitar el foco, absolutamente, no pueden quitar protagonismo, evidentemente, a los líderes de las distintas comunidades autónomas. Eso por una parte. Y por otra parte, no dimite nadie porque este gobierno... son dos gobiernos en uno, es decir, el partido de coalición con el Partido Socialista, Unidas Podemos, va por libre. Es decir, la única crisis, bueno, la última, la más reciente, cambiaron varios ministros socialistas y no tocaron a nadie, si no me acuerdo mal. Bueno, perdón, no sé si tocaron al ministro de Cultura porque era muy mayor y ya le dieron la boleta y tal. Pero no tocan a nadie porque ellos hacen lo que quieren. Y en estos momentos sería una muestra probablemente de debilidad por parte del señor Sánchez hacer una crisis de gobierno que evidentemente sería una crisis de gobierno más amplia de la de poner en la calle a la señora Montero, porque tenemos ahí el caso del señor Marlaska. Y luego vuelvo a repetir, como repetimos todas las semanas aquí, la ventaja de estos gobiernos, la ventaja de la actualidad, en la política actual, sobre todo en gobiernos tan, digamos, tan complejos y tan difíciles y que toman iniciativas tan discutibles, es que la realidad te hace olvidar inmediatamente lo que ha pasado. Es decir, es que no nos acordamos de que hace muy poco tiempo teníamos la discusión exactamente de lo de Marlaska. Poco tiempo después del error, no ha sido un error, ha sido, o sea, yo he hablado con varios abogados, varios miembros de la Judicatura y abogados y tal, y dicen que ha sido el desastre más grande que ha tenido en cuanto a leyes este país en los últimos 45 años, en el periodo democrático. Es que es ridículo, un desastre. 43 tíos están con menos condena y 7 de ellos, si no me equivoco, porque 7 eran hace 2 días, a lo mejor ahora son más, en la calle, en un ministerio que se supone que tienen que defender a las señoras que con esta ley han todavía convertido más en víctimas. Entonces, es una situación muy delicada, pero esa situación delicada, Luis, que a nosotros nos parece insostenible, mañana la ocultará otra decisión de este gobierno o otra toma de posturas por parte del Consejo de Ministros que nos deje absolutamente ojipláticos. Pedro. Yo pienso que la clase política española es muy poco creativa, carente de ideas en realidad. En lo que Luis por allá llama filibusterismo, pues si hay posibilidad de hacerlo, si yo tengo la posibilidad a través de un mecanismo constitucional de impedir la acción del gobierno, pues lo hago. Y si tengo que meter una moción de censura cada 3 meses para que no puedan hacer absolutamente más nada que no sea debatir en el Congreso una semana, no sé cuánto dura, la moción de censura, pues lo hago y les retraso toda su agenda. Y además eso tienen que combinarlo con una cuestión que quedó demostrado el domingo pasado que se puede hacer. Porque eso fue lo que sucedió el domingo pasado. Dices sacar a la gente a la calle. Por supuesto,
Pero no puede ser sacar a la gente, pues si no quedamos como en Venezuela, que Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra, decimos nosotros, ¿no? No puede ser, no puede ser. En España, Pedro, decimos que Asturias es España y el resto tierra conquistada. Algo así. Entonces tiene que ser, hay que llamar a la movilización, pero para llamar a la movilización hay que crear lo que llaman los marxistas, y hay que aprender algo de ellos, hay que crear las condiciones objetivas. Entonces, a este gobierno le salen tres cosas: presión, movilización y asedio. Si no lo hacen, el gobierno va a seguir avanzando. Y como decía Luis por acá, que hoy todas mis referencias van a ser a Luis. Eurico Luis también, Eurico Luis. Eurico Luis, ¿qué pasa? Como decía Luis Magán, el tema es que nadie, absolutamente nadie se está movilizando en el sentido que es. Y el tema es pensar a futuro. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo esto? Estos dicen, disolvemos el Estado y si ganamos, continuamos. Y si perdemos, incendiamos. ¿Ok? Entonces, le van a dejar eventualmente un país a Feijóo en el cual no hay sedición. Por cierto, esto, mire, Qué bueno, están discutiendo eso ahorita, lo acaban de discutir, qué bueno, pues ya no van a poder decir que Franco pegó un golpe de Estado, ¿verdad? Pues ya no habrá hecho desórdenes públicos agravados, ¿no? En todo caso, allá por julio del 36, ya Franco no dio un golpe de Estado, según esto. ¿Pero qué van a pasar? Van a modificar el delito de sedición y van a dejar al gobierno que viene, lo que yo decía en el bloque anterior, faltas forzadas. Van a obligar al gobierno que viene a tomar medidas que lo que van a hacer es elevar la movilización de ellos en la calle y justificar las cosas que a ellos no les gusta que les hagan. Eso es lo que están haciendo. Están sembrando el terreno para o terminar de diluir España si ellos siguen gobernando, o para incendiarle la calle al eventual nuevo gobierno que venga. Claro, y para desarmar, que es un poco lo que apuntábamos antes, desarmar, dejar al Estado indefenso, porque si dentro de 13 meses tiene que dar un golpe de Estado, estoy haciendo política ficción, tomad nota, los muertos de hambre que os dedicáis a esto, si hipotéticamente alguien da un golpe de Estado, no digo que vayan a ser ellos, dentro de 13 o 14 meses, pues el Estado le han dejado carente de recursos para defenderse. Decía Pedro Luis Pedrosa lo de Franco y tal. Bueno, pero si es que los que, y nos cuesta a veces, pues también que nos llamen fascistas, los que sostenemos, el otro día lo dijo, ayer o anteayer, también trending topic, Luis, anota, también fue Federico Jiménez Los Santos, porque dijo que el PSOE era un partido de los 143 años de historia, decía Federico, y decía bien, al menos yo voy muy de acuerdo con él, como decimos en Zamora, había sido una historia un poco más bien intermitente, y que solamente había aparecido en momentos estelares para dar golpes de Estado. Y en el 34, en octubre del 34 se dieron dos. Uno era Asturias y luego otro un criminal, un canalla y un asesino que era Lluís Companys. Y luego da el del 36, cuando entre ellos la Guardia de Asalto, que estaban los guardaespaldas de Prieto, se van a por los tres líderes de la oposición. Por Gil Robles, que no lo encuentran en casa, y sacan a José Carlos. Bueno, y igual Cochea, eso lo quería cargar también. Ese es el tercero. Y luego el golpe, que es el golpe más significativo que ha dado el PSOE, que es el Coronel Casado. Cuando hay 2.000 muertos en las calles de Madrid, comunistas y casadistas de los otros. Es que hablan muy poco en las últimas semanas. No se habla de eso. Y también podemos hablar de cómo se mataban y se arrancaban los ojos entre ellos y se despellejaban vivos en febrero del 37 en Barcelona. Que eso también es la izquierda. Os pido una opinión muy rápida. Vuelvo otra vez a hacer un turno desde mi derecha hasta mi izquierda. Esto que ha dicho Lambán, oye, estuvo bien ayer Lambán, lo que pasa es que esta mañana ha rectificado y dice que es que le interpretamos mal. ¿Qué dijo Lambán? Dijo que buen secretario general hubiera sido Javier Fernández, un socialista digno, un tío con lo que hay que tener, socialista, pero honrado, patriota y cabal. Y que Pedro Sánchez, claro, le han dicho, oye, ¿tú te has vuelto loco o has equivocado? Que todavía tengo que firmar la candidatura. O has equivocado la medicación esta mañana. Y ha salido el tío a las 2 o a las 3 horas esta mañana con los calzoncillos los calzoncillos por los tobillos, diciendo que bueno, que dicen que he dicho, en fin, lo habitual. Bueno, yo creo que el PSOE está ahora, el PSOE es una máquina de poder sobre todo y una máquina electoral. Entonces ahora viene un momento muy duro, que es que hay que renovar candidaturas. Pero mi pregunta es para los varones. Lambán ha sido el primero, delante como los gastadores. ¿Pedro huele un poco a muerto? No, está muerto completamente. O sea, una debacle en las autonómicas. O sea, ellos ven lo que ha pasado en Andalucía y lo que ha pasado en Madrid. Y dicen, oye, que vienen para acá.
que esto mismo viene a nuestro Extremadura, feudo. Toledo, Valencia, Zaragoza, Valencia. Entonces dicen, oye, ojo, que estos vienen. Y entonces, ¿cuál es la única salida que tiene? Ahora están todos los asesores, esos que estaban por ahí apartados. 1.200 ahora vuelven ahí. Y ahora están todos con la mano y con paje y dicen, oye, tú, ¿cómo salimos de esta? Y dice, hay que apartarse de este sujeto, este huele a muerto. Entonces, pero a la vez, yo estoy convencido, porque conozco bastante a Pedro Sánchez, yo estoy convencido que Pedro Sánchez va a hacer lo mismo con Podemos. Es que Pedro Sánchez va a hacer lo mismo con Podemos. Vamos a asistir a una centrificación, vamos a asistir es la segunda vez que lo dices, Luis, pero mi pregunta es, ¿no es demasiado tarde para que buena parte del paisanaje vuelva a percibir al PSOE como la izquierda moderada o como la izquierda menos mala? No, es posible, pero es lo que van a intentar. O sea, en política haces lo que puedes. Tampoco te creas que esto es matemática. Si no, UCD estaría todavía gobernando. Entonces ellos lo que van a intentar ahora, vamos, estoy convencido, los varones y los alcaldes con poder y con posibilidades, con territorio suficiente para hacer política, van a apartarse de Pedro Sánchez, no le van a dejar hacer ni campaña. O sea, tú fuera de aquí. Que ni aparezca ni por Mérida, ni por Toledo. Bueno, pero el PP también hacía eso cuando ponían las siglas, o no las ponían. Feijóo, las últimas. Ojo, que eso se ha hecho también en Madrid, se ha hecho también. Bueno, aquí eso es una cosa. Y la otra, Sánchez, ¿qué hace Sánchez? Sánchez se tiene que moderar. Entonces vamos a ver ahora un espectáculo político que va a ser absolutamente lamentable, porque ya la credibilidad del personaje es inexistente. Es que no se lo cree ni él. Tú cuando habla, y digo, pero es que ya no te lo crees ni tú, macho. Pero ni tú, ni los de al lado. Entonces las caras de los ministros en el Calviño... Las caritas de Margarita. O de Calviño. O de Nadia. Claro, Calviño es la que tiene que escuchar, oye, que no estáis cumpliendo el plan 1. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con la política? Vaya lío tenéis en España. Esa es la que se lo traga todo, pues es la que está en Bruselas todo el día. Claro, esta que se lo traga todo y dice... Joder, Sí, muy rápido antes de publicidad. Pero tienen que aguantar el tipo durante un año hasta las elecciones de aguantar diciembre del 2023. Pero bueno, pues están haciendo polémica tras están haciendo polémica tras polémica, ya lo estamos viendo con las pero porque ya estamos en una fase hasta enero de despodemización. Estos van a dejar que Podemos se estrelle completamente internamente. Y sobre todo en las elecciones. Ya tener los presupuestos, aprobar las leyes estas, como dice Iván Espinosa, todo el vertedero legislativo aprobado, y con ese vertedero aprobado y tal, dice, vamos a tener un año de navegación. Sí, oye, tienes toda la razón. Antes de darte la palabra, Luis, y después Pedrosa, os voy a motivar un poco más. ¿Sabéis lo que ha dicho anoche José María Aznar, que tiene que ver con esto? Vamos a escucharlo. Pues bien, en mi opinión, una acción política que incorpore los rasgos principales de la visión que estoy hablando y glosando exige, claro está, liderazgos muy fuertes. Y si me permiten decirlo llanamente, los liderazgos muy fuertes hoy no abundan. Hoy por hoy, todo intento de asumir los auténticos retos a los que se enfrenta, por ejemplo, nuestro país, se ve obstruido por una combinación, llamémosle, de cinismo burdo y partidismo estrecho. Y cada apelación a los ideales unificadores de nuestra experiencia histórica se topa con un muro de ingratitud ignorante. Si nos dedicamos a decirles a los jóvenes que están heredando un montón de basura, luego no podemos sorprendernos de que quieran repudiar su herencia. Si les decimos a nuestros líderes que queremos entretenimiento, luego no podemos sorprendernos si se comportan, llamémosle, como animadores, o en los tiempos modernos se diría como followers, o como influencers, o incluso como consumados exhumadores. Estamos hablando al final de falta de liderazgo, de falta de una idea de España, de haber convertido la política como mínimo en un espectáculo, followers, tal, no sé qué dice y dice bien, y en un estercolero. Vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un país lleno de basura, sin liderazgo y sin una idea de España. Esto es lo medular del mensaje de Aznar. Sí, habría que analizar las palabras del expresidente, pero son muy fuertes y deberíamos de analizarlas con más detenimiento. Volviendo al tema de la mar, a mí me parece que lo que dice Luis tiene toda la razón. Todos los líderes políticos, fundamentalmente todos aquellos
que estén interpretando las encuestas que les están dando, que les están poniendo, digamos, difíciles la renovación de sus mandatos, se van a distanciar del gobierno central y de Sánchez, lógicamente, porque intentan salvar su sillón, evidentemente. Pero Lamán en ese caso ayer yo creo que se interpretó mal, pero él mismo a sí mismo, y dijo lo que realmente pensaba sin ver que la trascendencia que podría tener. En cualquier caso, es decir, tenemos un fin de año muy intenso y a partir después de las Navidades, probablemente a partir del comienzo de enero del año 2023, vamos a tener ya el rally de las elecciones, en las que vamos a ver si realmente la ciudadanía de este país está lo suficientemente enfadada con el gobierno central para votar a sus candidatos o a los candidatos que no representan los intereses del gobierno social comunista en las elecciones locales y autonómicas. Y por último, yo creo que lo que sí puede tener la tentación en un momento determinado, que me parecería una exageración, porque yo estaba totalmente convencido de que iban a intentar por todos los medios el presidente Sánchez llegar a ultimar la legislatura, pero puede, como sugerías tú hace un ratito, puede ser tener la tentación de decir, oye, necesito que todo el mundo me arrope, y para que me arrope todo el mundo y no se distancie de mí, vamos a elecciones generales coincidiendo con las autonómicas. Pedrosa. Aquí la semana pasada... Que sé que le tienes ley a Aznar. A ver, yo con Aznar... Es por pincharte un poco. Aquí la semana pasada un tertuliano decía, cuando ocurrió lo de la diputada Toscano, que ha perdido votos a raudales ayer Vox, sin haber visto, pero ni siquiera... Fue Juan Carlos Bermejo el que lo dijo. Pero sin haber visto ni siquiera un tweet line y ver las reacciones a... Nada. Y eso habla de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Hay una casta, me perdonan la expresión muy del mugroso surdaje hispano, pero hay una clase política que está acostumbrada a hacer las cosas de una forma y ellos viven en esa burbuja y están absolutamente desconectados de qué es lo que siente la gente y qué es lo que aspira. En Venezuela había un político que está ahorita en Colombia, un ser ruin, infame, llamado Julio Borges, que salió por lo menos en 3 ocasiones con un puñetazo en la nariz, ¿no? Pero es que Borges andaba viendo quién bostezaba en el Congreso, que medio estirase el puño para él ir y meterle la nariz y entonces aparecer con cara de víctima y que te en la clínica y lo operaron. Un líder político, verdugo no pide clemencia, ¿verdad? Entonces cuando un líder político se convierte en el rostro o pretende representar al colectivo, a la población, al votante, si tú apareces con la nariz ensangrentada y operado y todo el tiempo dando pena, pues entonces tus votantes van a sentirse, si se sienten representados en ti, van a sentir que son humillados, vejados y golpeados constantemente. Es la hora de la verdad. Y el que se va a meter a los españoles en el bolsillo mayoritariamente es el que entienda la necesidad de la calle y la enfrente con las herramientas que tenga, repito, presión, movilización, asedio al gobierno. Ese es el que va a terminar de meterse en el bolsillo al electorado y es el que mejor lo va a representar. Si alguien está dispuesto a eso, pues entonces le sugiero que empiece a hacerlo ya, porque lo que viene no es nada grato. Pues a mí solamente se me ocurren 2 nombres de mujer, pero como estoy aquí para moderar y no para opinar, pues no los puedo decir. Como me conocéis, ya sabéis, las 2 mujeres en las que estoy pensando, las 2 únicas que veo para esa apuesta, que es arriesgada, pero necesaria, que acaba de hacer Pedrosa. A publicidad y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus,
30 años de experiencia en nutrición y dietética. Mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.